Bueno, hola a todos, ¿cómo están, compañeros? Hoy les voy a hablar sobre las alianzas militares, ¿verdad? Sobre la OTAN, el Pacto de Varsovia y la ANZUS. Pero entonces voy a comenzar primero por la OTAN. Entonces, la OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre los países de Europa Occidental y Estados Unidos. Este se creó en abril de 1949 con el tratado firmado en Washington. Y es que luego de este tratado, lo que buscaban los Estados miembros era defenderse en caso de que hubiera alguna agresión por alguna potencia externa, como lo podía ser la Unión Soviética. Listo. En un principio lo que se creó fue un tratado de Dunkerque y un tratado de Bruselas. Y es que este era un tratado entre los países del bloque occidental para unirse y cooperar económica y militarmente para velar por su seguridad. Pero luego se creó la OTAN. Y es que la OTAN fue la respuesta a la expansión e influencia soviética sobre el bloque del Este, ¿cierto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían sido liberados por la Unión Soviética se les había impuesto un comunismo que estaba siendo controlado desde Moscú. Entonces pasa que estos países del bloque del Este se habían convertido en los países satélites para la Unión Soviética, ¿cierto? En un principio, la OTAN no fue más como una alianza política, ¿cierto? Era más como representativa del poder que ellos tenían. Pero luego de ciertos sucesos, como la guerra de Corea, pues esta alianza se terminó consolidando pues permanentemente. Es importante pues, destacar o resaltar pues el papel que tiene Estados Unidos en esta alianza. ¿Por qué? Porque durante este tiempo la Unión Soviética tenía como un gran arsenal militar y pues Estados Unidos en ese entonces era la única potencia o país que podía como ejercer un contrapeso contra la milicia soviética. Además porque también el, tenía el monopolio nuclear. Entonces en ese entonces era el único país que en realidad podría brindarles una seguridad a esos países del bloque occidental de Europa. Bueno, ahora, el Pacto de Varsovia. Antes de hablar del Pacto de Varsovia, hay que hablar de la Comecon, que fue como la respuesta al Plan Marshall, creado por los países occidentales, por Estados Unidos precisamente. Y es que la Comecon era pues un, fue una organización para crear una cooperación económica que funcionó en torno a la Unión Soviética, ¿cierto? Y que consistía pues, en dar apoyo económico a los países comunistas. Bueno, ahora sí, el Pacto de Varsovia, pues es una alianza, o fue una alianza conformada por 8 países del bloque comunista, Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, República Democrática Alemana, ¿verdad? Y es que luego de la Segunda Guerra Mundial, pues los vencedores se reparten en Europa. Entonces queda dividido en dos, en el este, que iba para la Unión Soviética, y el oeste, que iba para los aliados capitalistas. Bueno, entonces, tras las grandes diferencias ideológicas de estos dos bloques, pues comienza la Guerra Fría. Y luego de que empieza la Guerra Fría, lo que busca Estados Unidos es poder tener un control cerca al eje del este de Europa. Entonces lo que quiere es rearmar a Alemania Occidental para poder defenderse en caso de alguna agresión por parte del este. Entonces, ¿qué hacen? Para poder lograr este rearme de Alemania Occidental y poder integrarla a la OTAN, lo que hacen es modificar el Tratado de Bruselas, ¿cierto? Para poder incluir esta Alemania Occidental a, a la OTAN. Entonces, después de esta modificación, lo que se hizo es que Alemania Occidental ya se pudiera rearmar y tener como cierto control sobre su milicia, aunque claramente pues estaba regulado, ¿cierto? Entonces, luego de que
Alemania entra a la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia, ¿cierto? Y este se firma pues en Varsovia, precisamente, en la capital de Polonia. Y entonces este está conformado pues por la Unión Soviética y por sus países satélites. Bueno, pasa que este Pacto de Varsovia lo que realmente hace pues es formalizar como la influencia que ya tenía la Unión Soviética sobre estos países del este, ¿verdad? Pues porque ya la tenía desde siempre, pues ya siempre la tuvo, siempre tuvo como esta influencia. Entonces lo que hizo este pacto fue formalizarla. Bueno, el objetivo principal del pacto era similar al de la OTAN, y lo que buscaban era una defensa mutua contra algún ataque en contra de sus miembros. Y en caso de que hubiera algún ataque por parte de algún país a uno de los países del bloque comunista, estos pues se reunirían fuerzas pues para defenderse. Además, pues también lo que se pretende es como crear consultas sobre algunos asuntos internacionales para poder pues tomar decisiones con respecto a la seguridad pues, de esta alianza, ¿cierto? Entonces lo que hizo este pacto fue llevar una modernización militar y estratégica, pues para poder defenderse contra cualquier ataque de algún país, ¿verdad? Y además lo que se pretende es como integrar un nuevo sistema de defensa aéreo, porque pues en eso entonces pues había una gran tensión con respecto al tema del armamento nuclear. Bueno, ahora, pasa que el Pacto de Varsovia en realidad lo que hizo fue contrarrestar la amenaza militar y política que estaba ejerciendo la OTAN en ese entonces. O sea, lo que el Pacto de Varsovia lo que fue era contra, una respuesta contra la creación de la OTAN. Ahora, durante la Guerra Fría se desarrollaron varios conceptos estratégicos con respecto pues a la seguridad, según lo que iba pasando, ¿verdad? Entonces, el primer concepto es la contención, que va desde 1947 hasta 1953. Le sigue la represalia masiva entre 1953 y 1962. Le sigue la detente, que va desde 1962 hasta 1979. El rebrote de la guerra, que va entre 1979 a 1989. Y pues el final de la Guerra Fría, que va desde 1989 hasta 1991. Bueno, ahora, la teoría de la contención. Bueno, entonces, pasa que este periodo lo que fue era un momento de expansión de la Unión Soviética y también un momento de contención de esa expansión por parte de la OTAN, ¿cierto? Es que lo que buscaba esta contención de la doctrina Truman, que fue como el que la aplicó, era poder contener esta expansión soviética y sus ideales comunistas para que no tuviera como más influencia en otros lugares del mundo, del plano internacional, ¿cierto? Pues porque estas operaciones y esta expansión ya lo que se estaba yendo se estaba extendiendo a otras partes del mundo, como a Asia, América y, y, y África también, ¿cierto? Entonces, a principios de 1950, lo que también hicieron los países del bloque occidental fue crear varias, varias, varias alianzas militares más para poder tener como bastante cobertura en el mundo, como lo hicieron con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas con la creación de la ANZUS y de la SEATO. Bueno, dos eventos importantes durante, durante este periodo fueron la Guerra Civil China, ¿cierto? Pues porque el Ejército Rojo de Mao Zedong
pues ya había derrotado como al movimiento nacionalista que estaba siendo apoyado por parte de Estados Unidos. Entonces, claro, lo que hizo la Unión Soviética fue aprovechar la oportunidad pues para como crear buena relación con este nuevo Estado comunista. Otro evento importante es la Guerra de Corea. Es que la Guerra de Corea fue la primera vez que se implementa la contención de Truman, ¿cierto? Y es que por parte de la Unión Soviética y de China, pues lo que quería era como expandir estos ideales comunistas, incluso hasta Corea del Sur. Entonces lo que quería Estados Unidos en un principio era simplemente como evitar que se expandiera. Bueno, luego le sigue otro concepto, que es el concepto estratégico de la represalia masiva. Bueno, y es que durante este periodo lo que se propone es un empleo total de los recursos militares contra una posible agresión, ¿verdad? Y es que estos tiempos eran pues bastante difíciles porque pues luego de la guerra de Corea y en ese entonces pues también estaban viviendo la crisis de los misiles, en la guerra de los misiles en Cuba, ¿verdad? Entonces pasa que este nuevo concepto deja que los aliados puedan exhibir todo su armamento y estar dispuestos a usarlos, mientras que la Unión Soviética, que estaba siendo gobernada por Khrushchev, se mantuvo pues más bien al margen de una confrontación abierta. Y lo que quería Khrushchev en ese entonces era más bien como una coexistencia pacífica pues de los dos bloques, pues porque al contrario de lo que decía Stalin, que es que una guerra era inevitable, lo que decía Khrushchev es que se podía pues mantener una coexistencia pacífica normalmente, tranquilamente. Ahora, hablemos de la descolonización. Y es que la descolonización fue un momento durante la década de 1950 y 1960 de varios países pues estaban descolonizando precisamente. Y entonces este momento fue bastante bueno para los dos bloques, pues cada uno quería establecer como su influencia en estos países recién descolonizados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guatemala, Irán o Filipinas, lo que se vieron fueron como apoyados unos nuevos movimientos comunistas que estaban siendo apoyados por la misma Unión Soviética, mientras que Estados Unidos lo que pretendía, y más bien el bloque occidental más que Estados Unidos, aunque pues precisamente, aunque Estados Unidos más que todo, claro, lo que hizo fue usar la CIA, su centro de inteligencia, para derrocar a estos gobiernos y para evitar pues de que la Unión Soviética tuviera como más poder en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces este poder de la CIA, como este papel que jugó la CIA en el derrocamiento de los países procomunistas o que se sospechaba que eran procomunistas, pues fue bastante importante, pues con estos operativos pues se, se pudo dar el golpe de Estado en Guatemala en 1954 y pues además también se pudo pues, establecer como cierta ayuda en la parte de Vietnam del Sur en la guerra de Vietnam, ¿cierto? Bueno, luego dice, bueno, pero aquí es importante decir algo, y es que pues tras la descolonización hubieron varios países, bueno, hubo varios países que la verdad no se sentían cómodos, no querían como tomar un bando en especial. Entonces en 1955, o sea, en la conferencia de Bandung, sí, lo que se hizo fue que se creó como un movimiento de países no alineados, que simplemente no querían tomar ningún bando. Entonces, pues, lo que hizo Estados Unidos y la Unión Soviética fue ir como con más cautela, más tranquilos, sin ejercer como ningún tipo
de presión. Bueno, ahora hablemos del periodo de la detente o la distensión. Pero antes que nada, hay que señalar que la guerra de los misiles fue bastante importante para el desarrollo de este periodo. ¿Por qué? Porque es que la guerra de los misiles fue un periodo de bastante tensión donde Moscú lo que intentaba era un equilibrio nuclear, porque después de que Estados Unidos pues, pues pusiera sus misiles balísticos en Turquía, lo que quería la Unión Soviética era equilibrar como ese poder. Entonces ese fue un momento de gran tensión que casi pues terminó en una guerra nuclear. Entonces claro, la gente dijo, uy, bueno, calma, esto como que se está yendo muy lejos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue como implementar un nuevo concepto estratégico que dio paso a la distensión. Y este nuevo concepto estratégico era la respuesta flexible, que lo que señalaba era que cualquier conflicto se podía hablar y solucionar divinamente, sin necesidad de, pues, de ponerse agresivos. Entonces, en este periodo se desarrolló algo muy importante que fue el informe Hermel. Y el informe Hermel de 1967 lo que proponía, bueno, lo que hacía era que manifestaba la voluntad de esos países pequeños, de los actores más pequeños de la OTAN, de estas organizaciones que señalaban que se debería considerar la distensión como fundamental para poder como garantizar esa seguridad en un futuro de los dos bloques. Bueno, entonces, gracias a este informe se pudieron como desarrollar varios tratados, como el de no proliferación nuclear en 1968, pues que restringe el número de poseedores nucleares. Y además el tratado de SALT I y SALT II, que lo que hacía era como limitar esa cantidad de misiles nucleares estratégicos que tienen como la necesidad o el fin de amedrentar al rival. Bueno, un periodo bastante importante, un suceso bastante importante de la distensión fue la aprobación del acta final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa. ¿Por qué? Porque allí se toman como temas, se tocan temas bastante importantes como la igualdad soberana o la inviolabilidad de fronteras y pues la integridad territorial de los estados. Entonces, esto fue como, después de la firma de este tratado, pues hubo una gran distensión pues en las relaciones que había con los dos bloques. Pero además, esto también se puede haber considerado como una victoria diplomática para la Unión Soviética, porque gracias a este tratado, por fin se reconocía por primera vez como estos territorios que la Unión Soviética había tomado después de la Segunda Guerra Mundial, se le reconocían, ¿cierto? Ahora, el rebrote de la Guerra Fría. Y es que este periodo de extensión finaliza con la Revolución iraní y la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Y es que en este periodo pasa que la Unión Soviética y Estados Unidos vuelven y despliegan misiles estratégicos en sus zonas como de influencia de Europa y Asia. Y esto pues desencadena en la guerra en la crisis de euromisiles, que es que llega la Unión Soviética y pues instala misiles nucleares pues en Europa Central para intentar intimidar al bloque occidental. Pero ¿qué pasa? Que llegan nosotros, los del bloque occidental, es decir, los de la OTAN, y pues como que no les pareció. Y entonces propusieron como una solución que se le denominó la doble decisión. Y es que si no se alcanzaba un acuerdo para retirar estos misiles estratégicos en Europa Central por parte de la Unión Soviética, lo que iba a hacer pues la OTAN era poner también misiles nucleares estratégicos, como en Gran Bretaña, Bélgica, Holanda o Italia, ¿cierto? Y todo se podía solucionar, pero pues se les dio la opción de retirarlos o pues ellos harían lo mismo. Y luego
pues viene la iniciativa de defensa estratégica. También se le conoce como la Guerra de las Galaxias. Y es una estrategia por parte del bloque occidental de cómo modernizar su sistema defensivo y crear como un escudo antimisiles para poder protegerse de estos misiles nucleares de la Unión Soviética. Pero esto fue como una decisión bastante inteligente, porque el verdadero propósito era ahogar económicamente a la Unión Soviética, porque es que ya estaba invirtiendo demasiado en su arsenal militar. El 25% de su PIB iba destinado pues a su arsenal militar, y pues aumentar como la presión en la guerra armamentista, pues iba a hacer que sufriera más un impacto económico. Entonces, con la llegada de Gorbachev, lo que hizo fue que este man, Gorbachev, se vio obligado pues como a adoptar unas reformas como para aliviar este ahogamiento económico. Y pues gracias a esta reforma fue que hubo como un deshielo entre el bloque occidental y el bloque oriental, pues ya había como mejores relaciones. Bueno, al final de la Guerra Fría. Bueno, ahora estamos con el último periodo. Y es que luego de la caída del muro de Berlín, pues esto impacta bastante a la Unión Soviética, pues como una sacudida ideológica en toda Europa. Entonces hace que pues esta gran fuerza o la Unión Soviética pues pierda fuerza y se vaya desmoronando, y que los países que habían firmado este pacto de Varsovia pues se vayan independizando de la política soviética. Bueno, entonces el pacto de Varsovia finaliza el 1 de julio de 1991, cuando salen formalmente Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria y finalmente pues ya la Unión Soviética. Bueno, luego después de que estos países pues salieron del Pacto de Varsovia, pues posteriormente se fueron uniendo a la OTAN, como fue el caso de República Checa, Hungría y Polonia. Bueno, y ahora viene la ANSUS. Y es que la ANSUS, al igual que la OTAN, es una alianza militar intergubernamental, pero esta vez es entre Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, ¿cierto? Esta se firma en 1951. ¿Por qué? Esta surge debido a la incapacidad que tiene Gran Bretaña de defender a Australia y Nueva Zelanda en caso de una invasión japonesa. Pues porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues Gran Bretaña había quedado destruida. Entonces ellos lo que querían era centrarse en su reconstrucción, en vez de pues defender a sus antiguas colonias. Además, pues Gran Bretaña ya había perdido la guerra con Japón en el sudeste asiático en 1942, en Singapur. Entonces, pues esto generaba una mayor incertidumbre a Australia y Nueva Zelanda. Entonces lo que hicieron fue recurrir a los Estados Unidos y pues proponerle esta alianza militar para defenderlos en caso de alguna agresión. Pero pues la verdad a Estados Unidos no le interesaba mucho, porque pues era enfocado en la reconstrucción de Europa y de Japón, para poder crear estados tapón o estados que pudieran hacer frente a la expansión soviética con su comunismo. Además, pues Estados Unidos también señaló que no había necesidad de crear una alianza de esta índole, porque pues en caso de que alguno de estos países sufriera alguna agresión, pues ya se presumía que Estados Unidos intervendría. Bueno, entonces, ¿qué hicieron Australia y Nueva Zelanda? Al ver que las cosas como que no se iban a dar, lo que hicieron fue pues brindar un apoyo mayor a los Estados Unidos para comprometerlo para crear la alianza. Entonces, luego de la guerra civil en China y la ocupación y el fin de la ocupación estadounidense en Japón, pues la expansión soviética pues era aún más amenazante. Y luego de que Estados Unidos le pusiera fin a la ocupación en Japón,
Australia y Nueva Zelanda estaban aún más bajo amenaza. Entonces lo que hizo Estados Unidos en recompensa a su apoyo militar en la guerra de Corea y, y su apoyo en la guerra de Vietnam, pues prestándole sus territorios para poder poner bases militares, lo que hicieron fue firmar en abril de 1951 pues este tratado, esta alianza. Ahora, en conclusión, el papel que tuvieron estas alianzas militares durante la Guerra Fría pues fue fundamental, porque muchos de estos acontecimientos donde se vieron involucradas pues han terminado por definir varios aspectos de la historia del plano internacional en la actualidad, como por ejemplo el proceso de descolonización o los campos de confrontación en la Guerra Fría y los actuales, los conflictos de la posguerra o la relación actual que hay entre los gobiernos comunistas y capitalistas. Muchas gracias.